¿Las empresas pequeñas y medianas aragonesas están preparadas para eliminar ese plástico de un solo uso si no quieren ser sancionadas? En ello estamos, en ello estamos. La verdad es que os quería agradecer la oportunidad de que podamos trasladar nuestra preocupación en este tema a vosotros, ¿no? Y a la sociedad en general, sobre todo al hilo de lo que estáis hablando hace un momento, ¿no? Que es el tema de cómo repercuten los productos que compramos, esos impuestos que hay detrás, que unos han bajado, pero hay otros que van a subir con motivo de este impuesto, ¿no? Porque ¿cómo se va a marcar este nuevo impuesto a aquellas empresas que no reduzcan su consumo de plástico, en este caso recalcamos de un solo uso? Claro, en este caso no es plástico como tal, sino envases de plástico de un solo uso, ¿eh? Entonces, este impuesto que entra en vigor el día 1 de enero proviene de la Ley de Residuos, que marca dos impuestos que se ponen en vigor también el día 1, que es el de vertido y el de este tipo de envases, ¿no? Con lo cual, cualquier producto que compramos lo compramos envasado. Eso quiere decir que cualquier impuesto que repercuta en la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria, que es el hecho imponible de este impuesto, va a afectar al precio del consumidor cuando reciba este producto. Con lo cual es importante, y nosotros de hecho lo estamos de alguna forma trasladando nuestra preocupación por muchas razones, pero sobre todo porque van a ser las pequeñas empresas y los autónomos los que más van a sufrir este impuesto y los que menos están preparados para afrontarlo, ¿no? Si quieres te pongo un ejemplo para que podáis ver cómo afecta. O sea, por ejemplo, si mira, un fabricante de metal, por ejemplo, que fabrique tornillos en España, él tendrá que comprar un envase para después que ese tornillo vaya a la ferretería donde tú lo vas a comprar. Tendrá que pagar a ese fabricante el impuesto relativo a ese envase, ¿de acuerdo? Pero si esta empresa, en vez de fabricárselo aquí, lo que hace es importarlo, lo trae, por ejemplo, de un país asiático. Entonces, en un barco, un contenedor, donde están esos tornillos que él ha comprado fuera, que van envasados, no sé, de 100 en 100 en una caja, por ejemplo, de cartón, que va sobre un palé de madera y que para que no se caigan esas cajas, para protegerlas de posibles humedades y para que no se caigan, van con un film de plástico sujetando cada uno de esos palets, por ejemplo. Imaginaros cómo puede ser el contenedor, ¿no? Bueno, pues cuando ese contenedor llegue a aduana, le van a pedir, vamos a ver, qué porcentaje de plástico no reutilizable lleva usted en este contenedor. Y por lo tanto pague el impuesto correspondiente y hasta que no lo pague esa mercancía no va a entrar en España. Quiere decir que es difícil eliminar ese plástico, que al final es el objetivo final de la Unión Europea, que no lo tienen fácil las empresas aragonesas para en poco tiempo adoptar esta medida si no quieren tener que pagar este impuesto. Claro, la Ley de Residuos se publicó en abril del año 22, o sea que es que son 8 meses nada más. Imaginaros que ahora las empresas van a tener que hacer su contabilidad diciendo, yo compro al país asiático correspondiente tantos tornillos y además la contabilidad de cuánto plástico va asociado a ese envío que yo recibo. Y no solo eso, sino que aparte de pagar el impuesto y de tener que cambiar toda mi contabilidad en este sentido y además adaptarla a cómo la agencia tributaria quiere que yo vuelque los datos correspondientes para el pago del impuesto, es que además una de las cosas que exige el impuesto es que certifique la composición de ese plástico que llega. Porque el impuesto, que son 0,45 euros por kilo, o sea, es un impuesto importante, tienes que acreditar la cantidad de plástico no reciclado que lleva ese envase. Eso quiere decir que además de todo tendremos que pagar una certificación que además esté acreditada o bien por la entidad española de acreditación o si es de un país extranjero por una entidad que nuestra entidad de certificación acredite como que la acepta esa certificación, ¿no? Por lo tanto, los costes de pago del impuesto que se va a repercutir en el producto final que compramos después en esto afecta no solamente al envase que podamos imaginar del tornillo que os ponía como ejemplo, ¿no? Sino a todo envase comercial o de fabricación o industrial que conlleva para sujetar, para mantener, para presentar las mercancías. O sea, no solamente es el envase, la cajita en la que nos podemos imaginar habitual al uso de lo que es un envase, ¿no? Sino que un envase es todo producto que contiene, protege, manipula, distribuye o presenta mercancías, ¿no? Por lo tanto, ¿qué empresa no va a tener
un envase de estas características para cualquier tipo de trámite, incluso aunque no venda productos envasados, ¿no? Sino que solamente en la manipulación y en mover mercancías de un lado a otro, seguro que va a haber este film o va a haber una brida que ate las cajas para que no se caigan. Siempre va a haber un plástico sobre el que va a haber que pagar este impuesto. Y esto supone, primero, que hay empresas que aún no son conscientes, porque hay quien piensa que solo afecta a grandes fabricantes de plástico y no es así, afecta a cualquier tipo de empresa. Y además el problema está en que también esto afecta a la compra, a la adquisición de materiales de otro país europeo. O sea, aunque hablamos de que hay un espacio libre de circulación de mercancías en Europa, en realidad, como es un impuesto solo español, si tú compras a Francia un producto envasado, imagínate, compras un desinfectante que va en una garrafa de plástico, porque es la única sustancia material que puede contener sin que se estropee esa sustancia química, ¿no? Tú lo compras de Francia y exactamente igual estás introduciendo en el mercado español un envase, aunque contenga la sustancia correspondiente, es un envase por el que tú también tienes que tributar. Con lo cual, si no hay, porque no lo hay, una armonización fiscal en toda Europa, eso supone que la empresa tenga que estar pendiente de que según en qué país compras, si allí han pagado el impuesto o no, para que no haya una sobretributación, para que no pagues el impuesto en otro país y también aquí, ¿no? O sea, realmente pues Pilar, es complejo sí, queda claro. y costoso.